Hola chicos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a esta clase inaugural grabada de la materia Teorías Contemporáneas de la Enseñanza. Ya estuvimos el cuatrimestre pasado juntos, me llamo Juan Manuel. Eh, Básicamente estoy grabando esta clase porque como ya saben voy a estar toda la semana que viene en el turno mañana dictando el seminario Taller 1 sobre desafíos y oportunidades de la educación. En este caso voy a presentarles la asignatura Teorías Contemporáneas de la Enseñanza, que la vamos a tener los martes a la mañana, temprano, en modo virtual, como ya saben. Y la idea de la cursada es trabajar, justamente como dice el nombre, y bien dice, como bien dice ahí, las teorías contemporáneas de la enseñanza, basándonos en ciertos ejes que les voy a contar después. ¿En qué consiste la materia? La idea, ¿sí?, de TCE es poder trabajar las diferentes corrientes conceptuales ligadas a la enseñanza. Como son teorías contemporáneas, vamos a ir trabajando con el correr de la cursada distintos módulos o distintos ejes de trabajo, para pensar a la ciencia de la educación desde la teoría yendo a lo práctico. El espíritu de esta materia es poder pensar a las teorías aplicadas a un ámbito concreto, ¿sí?, de la educación actual. La materia va a tener tres ejes conceptuales troncales, que son los siguientes. En realidad son cuatro, ¿sí?, pero son tres unidades. Vamos a trabajar la cuestión del aprendizaje ligado a las teorías actuales y a los principios, con una bibliografía que después les voy a comentar. Vamos a trabajar como segundo eje conceptual la cuestión de la lectura, el pensamiento, la escritura y el estudio. Vamos a hablar de mediación docente, de rol docente y la mediación en relación a la evaluación también. El tercer eje tiene que ver con trabajar desde Brunner, la pedagogía popular, y desde eh, la cuestión del cambio conceptual, también vamos a trabajarlo, desde Silvia Bello Garcés. Y como cuarto eje conceptual vamos a trabajar el proyecto educativo institucional y la cuestión del liderazgo docente. Entonces, cuatro ejes conceptuales va a tener la materia, distribuidos en tres unidades: aprendizaje, teorías actuales y los principios de la educación, de las teorías contemporáneas. Vamos a trabajar mediación docente de evaluación y también trabajar estas dos cuestiones alrededor del leer, pensar, escribir y estudiar. La idea del cambio conceptual desde Silvia Bello Garcés y desde Brunner la idea de pedagogía popular, y la cuestión del proyecto educativo institucional y la idea del liderazgo docente tan necesario hoy, sobre todo en los tiempos de pandemia. La materia entonces, como les dije, tiene cuatro ejes. El primer eje es el aprendizaje de las teorías contemporáneas, esa va a ser la unidad 1, plasmada en un libro que se llama Los desafíos del aprendizaje, que después les voy a comentar. El segundo eje tiene la mediación docente, la evaluación, plasmado también en el libro de los desafíos del aprendizaje. Y el tercer eje corresponde al cambio conceptual, que es de Silvia Bello Garcés, y a Brunner, que trabaja las cuestiones el cambio conceptual, perdón, ¿no?, de la pedagogía popular. Y el cuarto eje, que va a corresponder al segundo parcial, que está distribuido en la unidad 3 y remite a la idea del proyecto educativo institucional, del PEI, tan trabajado en las escuelas y muchas veces no plasmado, y la cuestión del liderazgo docente o el liderazgo educativo dentro de las instituciones. Tengan presente que en esta materia vamos a hacer evaluación no tradicional, así que consideren la cuestión del Padlet, vayan chumeándolo porque les voy a dar una pista de cómo van a ser las evaluaciones más adelante. Pero vamos a utilizar el Padlet como herramienta digital tal como usamos en psicosocial. Entonces la materia tiene dos grandes ejes. El primer parcial vamos a trabajar el libro de los desafíos del aprendizaje y después los papers de Brunner y de Bello Garcés. Eso va a ser el primer parcial, y el segundo parcial va a tener la cuestión del PEI y del liderazgo docente, para poder pensar todas las teorías contemporáneas de la enseñanza, o todas las cuestiones puntuales, conceptuales, poder plasmarlas, ¿sí?, en cosas concretas, tanto en el liderazgo como en el PEI. Y además de los dos parciales van a tener un escrito grupal y el a mi estilo, en el cual van a tener que analizar una película que es Los Coristas. La tienen disponible en YouTube y demás. Bien. Acá tiene el cronograma de cursada. El libro que vamos a usar las primeras clases es el de la doctora Graciela Hernández de Lamas, se llama Los desafíos del aprendizaje, va a ir el libro completo. Ahí tienen el cronograma, que lo tienen disponible en Blackboard Ultra, lo van a poder trabajar. Esto es más que nada a modo informativo, para que sepan clase a clase lo que vamos a trabajar. ¿En qué consiste la clase de hoy? Más allá de hacer la presentación de la materia y demás, de poder empezar a pensar
¿Cuáles son los desafíos del aprendizaje? Si hablamos de teorías contemporáneas de la enseñanza, tenemos que pensar que hay concepciones que son claves para poder ser abordadas desde lo teórico. Vamos a ir de la teoría en la primera parte a la práctica en la segunda parte. ¿Quién es Graciano Hernández de Lamas? Graciano Hernández de Lamas, como la ven ahí en la foto, es usaleña, ¿sí? Es licenciada en Conducción y Organización Educativa por USAL, es maestra normal nacional, oriunda de San Nicolás, está dedicada a la educación hace un montón de tiempo, es autora del libro justamente Los desafíos del aprendizaje, y es profesora de filosofía y pedagogía, o sea que está muy formada en la cuestión de la educación, más allá de ser madre de 7 hijos, que lo puse como dato de color. Ella es la autora, está muy ligada al ámbito educativo y escribió este libro que vamos a utilizar en la primera parte de la materia, que se llama Los desafíos del aprendizaje. Ahora bien, vamos a trabajar el capítulo 1 hoy, en esta clase inaugural. Vamos a hablar del aprendizaje, ¿sí?, como problema. Vamos a problematizar la cuestión del aprendizaje, vamos a hablar de la diferencia entre educación e instrucción. Educar e instruir son cosas parecidas, pero son iguales. Vamos a hablar desde lo etimológico, desde el origen de las palabras, desde lo epistemológico y desde la historia, tanto de la educación como de la instrucción. Vamos a hablar de las diferentes corrientes conceptuales, que eso lo plantea el autor en el capítulo 2, y vamos a analizar los términos y qué uso se les aplica en consecuencia. Ahora bien, el aprendizaje como tal requiere ser analizado no desde la práctica, sino desde lo etimológico. Una cosa es aprender, otra cosa es enseñar y otra cosa es instruir. Cuando uno aprende algo, se apodera de algo, lo incluye, lo capta, lo toma y se dirige hacia adelante, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje y se habla de la palabra pre, tiene que ver con adquirir para poder avanzar. El aprendizaje es eso, yo adquiero algo y en consecuencia me dirijo hacia adelante y avanzo. Siempre el aprender tiene que ser comprensible e inteligible. Ahora, el enseñar va a ser el correlato del aprender. ¿Por qué? Porque yo capto algo, lo aprendo con H, lo tomo, me dirijo hacia adelante, es en consecuencia de que hay una enseñanza enfrente y que hay una bidireccionalidad, hay un vínculo bidireccional, hay un correlato, ¿sí?, en la enseñanza, ¿sí? Tiene que ver con poder transmitir, como estoy haciendo yo en este momento, conocimientos vía signos. Estos son signos que transmiten información respecto del libro. La educación va a tener que ver con mostrar, con marcar, con designar, ¿sí?, con señalar, con orientar para que la persona que aprende pueda incorporar el contenido y seguir hacia adelante. Aquello que me indican es lo que yo estoy aprendiendo y es en función de eso que yo voy a filtrar determinada información. La instrucción, como dice la doctora Hernández de Lamas, tiene que ver con construir, con dar forma a una cosa, ¿sí? La instrucción tiene que ver con moldear, con ordenar, con acrecentar, con poder proveer, ¿sí?, algo a alguien. La instrucción es eso, yo instruyo, le aporto, ordeno, acrecento lo que le pasa a la persona. Es un sinónimo en la escolástica de educación. Uno aporta una estructura. Instructure tiene que ver con la estructura, ¿sí? Pueden ser teorías de la educación o de la instrucción, el uso es similar. Sin embargo, aprender tiene que ver con dirigirnos hacia adelante y apoderarnos de algo, enseñar tiene que ver con transmitir vía determinados signos, y la instrucción tiene que ver con moldear o darle forma a algo. Otra cuestión importante de este primer capítulo del libro de la doctora Hernández de Lamas tiene que ver con ¿qué? Con la doctrina, con el discípulo y con lo didáctico. Cuando hablamos de la doctrina viene del verbo doceo, que tiene que ver con enseñar, hacer, repetir, ¿sí? Yo voy a transmitir determinada doctrina o a transmitir determinados tipos de datos. Esa doctrina, ¿sí?, uno la transmite, la explica, en función también de quién, de un discípulo. Por ende decimos que la doctrina va a estar ligada a la cuestión de, o el discípulo está ligado a la cuestión de la doctrina. Y el discípulo es alguien que aprende del otro y que aprende determinada doctrina. El discípulo es quien es enseñado y guiado en consecuencia. Ahora, esto didáctico, como concepto, deriva de didasco, que significa enseñar, y de didascalia, que significa enseñanza. O sea que, en un proceso de aprendizaje, si hablamos de las teorías, decimos que hay un aprender, un enseñar, un instruir, ¿sí? Son tres cosas diferentes, pero están correlacionadas. Va a haber una doctrina que uno va a transmitir, que tiene que ver con el marco teórico, el programa, los contenidos que uno dicte. Y hay discípulos, ¿sí?, que aprenden, que incorporan ese contenido a través de la enseñanza y de herramientas didácticas, como vamos a hablar después. Ahora, si traspolamos todos estos contenidos a la idea de aprendizaje y cómo se aprende en nuestro país, uno puede pensar en el auge que hay respecto de la didáctica, en los profesorados,
anteriores, ¿sí? Los de la vieja usanza, se hablaba del orden metodológico, en el orden, la eficacia, todo lo que sea el aspecto metodológico nos iba a dar un sentido. ¿Cuál es la finalidad en el fondo? Que el estudiante aprenda. La didáctica va de la mano, ¿sí? De poder transmitir determinado contenido de forma tal que el estudiante aprenda, pero yo como docente también aprendo, ¿sí? Harvard, que era un investigador, hablaba de los tiempos de los maestros de la idea de que sean acotados, ordenados, eficaces, que tengan cierta rigurosidad, dicho en criollo como si fueran un relojito, como si fuéramos un relojito. Marcaba 3 tiempos, Herbert. La introducción a la clase, que posteriormente se le llamaba motivación, digamos, si uno no motiva al estudiante para que pueda incorporar el contenido y que pueda acceder a la lectura, es muy complicado también poder pensar eso. La cuestión del desarrollo, también todo el proceso troncal de la clase, ¿sí? El punto más álgido, más fuerte, y el cierre de la clase con la posterior evaluación para sondear los contenidos. Eso es de una mirada más herbartiana, si se quiere, en cuanto al orden, la eficacia, la rigidez. Después, con la cuestión de la educación para todos, tiene que ver con la idea de que la escuela pública empieza a adquirir cierta notoriedad y que todos puedan aprender algo, y que todos deben aprender algo, todos debemos aprender algo en ese contexto. Ahora, la revolución industrial planteó la idea de una educación generalizada para que todos tengan acceso al trabajo, a la educación y que puedan formar parte del mercado de trabajo. Yendo a nuestro país, se empiezan a crear las escuelas normales, siendo la educación pública gratuita y obligatoria. Hay un acceso de las escuelas normales, de hecho la autora es una maestra normal nacional. Mi abuela, por ejemplo, es maestra normal nacional de la primera camada de maestras, cuando se extendió un año más y podían tener el título de maestra. Y siempre es importante tomar como una especie de línea de tiempo para explicar la cuestión del aprendizaje en nuestro país, pensando en 1930, 1940, 1960 y en la década de 1980, 1990. ¿Por qué? Esta cuestión del normalismo que les venía comentando surge alrededor de 1930, 1940, comenta Hernández de Lamas en el libro. La educación argentina estaba en la primera línea mundial por el auge, por la formación, por el foco, por cómo la educación estaba marcada por los aspectos metodológicos. En 1960 se problematiza el aprendizaje y se empieza a pensar la idea de las teorías del aprendizaje, la problemática docente, se empieza a poner en cuestión el proceso de aprendizaje como tal. En la década del 60, como les dije, se empiezan a tratar de conocer las partes del aprendizaje, que son 3: docente, el estudiante y los contenidos que median esa punta o esa triangularidad. En la década del 80 y del 90 empieza a tener vigencia el currículum y el proyecto educativo como tal. Por eso en estas materias que vamos a ver la cuestión del PEI también, porque uno puede ver todas las teorías, pero hay que ver cómo se plasman en la práctica y cómo el liderazgo como competencia puede ser analizado por las mismas instituciones. Ahora, cuando hablamos del aprendizaje como problemática, dice la autora, y lo planteo yo también, plantea una serie de preguntas. Cuando uno está dando clases, no tiene que estar tan pendiente del contenido, sino que tiene que estar pendiente en cómo el estudiante procesa ese aprendizaje y cómo decanta la información. ¿Qué es lo que tenemos que entender como profesionales de la educación? ¿Cómo aprende el que aprende? Esa es la base. Y entender cómo aprende el que aprende, cómo lleva a cabo ese proceso que siempre es singular, del caso por caso y característico de cada estudiante. Si bien hay aprendizaje grupal, el aprendizaje en la dinámica individual también sucede y hay que poder vislumbrar y hacer un seguimiento del caso por caso para entender cómo se produce ese aprendizaje. Ahora bien, ¿hay garantías de éxito por más que el docente plantee todo, genere las estrategias, genere la transposición didáctica, la exposición dialogada? No, porque va a depender de cómo la persona o cómo el estudiante procesa esa información y hay que ver cómo hay que hacer para lograr ese éxito, que no es un éxito homogéneo, sino que es heterogéneo, porque cada persona alcanza su nivel de éxito en función del caso por caso. Para generar clases con saber no alcanza. Hay que ver cómo el estudiante recibe lo que uno dice, cómo se procesa esa información. Es sumamente importante poder trabajar eso. Ahora, hay que ver cómo aprender, ¿sí? Y hay que ver también cómo aprende el otro, ¿sí? Para saber cómo enseñarle. Yo tengo que saber cómo procesa la información el estudiante, en este caso ustedes, chicos, para saber yo cómo generar las estrategias y ver cómo el estudiante aprende. Por eso está la pregunta clave de cómo aprende el que aprende, ¿sí? ¿Cómo es el proceso en relación a eso? Y cómo enseña el que enseña. Hay una doble responsabilidad. Hay enseñanza
hay aprendizaje y hay una bidireccionalidad y una reciprocidad, una mutua afectación entre el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Y en realidad el estudiante también enseña y el docente también aprende, digo, hay una reciprocidad en los roles, por más que los roles estén instituidos, ¿sí? Desde lo formal, desde lo profesional, la idea o el lineamiento es diferente en relación a los casos en general. Hay que ver la situación individual de cada uno. Todas estas respuestas, ¿sí?, que uno se puede plantear respecto de todas estas preguntas, las vamos a responder justamente con las teorías contemporáneas de la enseñanza. La próxima clase va a ser en vivo, va a ser el 11 de agosto, después les voy a comentar bien. Les pido por favor que lean el capítulo 1, después les voy a decir bien qué es lo que quiero que lean, y chusmen el capítulo 2, que es lo que vamos a ver el 11 de agosto. El capítulo 2 es más largo, pero vamos a trabajar todas las teorías contemporáneas de la enseñanza. El asociacionismo y el conductismo, la teoría de la Gestalt, la teoría del procesamiento de la información, Piaget con la psicología genética, Vygotsky, que habla de la educación como mediación, Brunner, que si bien lo vamos a ver con la cuestión de la pedagogía popular, voy a hablar de la teoría de la instrucción y de la educación, Ausubel, que habla del aprendizaje por recepción significativa, que es parecido a lo que les venía planteando hasta recién con el texto de Graciano Hernández de Lamas. Vamos a hablar del conductismo intencionista de Tolman, diferente al conductismo que les nombré al principio, y después vamos a hablar del cognitivismo como movimiento. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 2, que es el punto como más neurálgico o fuerte, que tiene que ver con las teorías contemporáneas de la enseñanza. Pero todo esto, en la primera parte, desde la teoría, lo vamos a plasmar en la cuestión del PEI y el liderazgo docente para ir de la teoría a la práctica en lo contemporáneo. Para cerrar, tomo una frase de Hesiodo, tal como la usé en la clase que grabé ayer. Mi espíritu al momento de dar clases se refleja en esta frase. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Repito, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Uno en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que sacar lo mejor de cada estudiante, y esa es la base, porque aprendo yo como profesor y como estudiante dentro del aula, y ustedes como estudiantes dentro del proceso formal de trabajo. Hasta acá la clase, muchísimas gracias chicos por escucharme. ¿Qué es lo que les voy a pedir entonces para la próxima semana? Que lean el capítulo 1 que les presenté hoy, que si trabajan en educación, hay varios que ya trabajan en educación, les pido que piensen cómo responder a las preguntas anteriores que les mostré, ¿sí? Estas preguntas. ¿Cómo aprende el que aprende? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo aprende el que aprende? ¿Cómo enseña el que enseña? Tratar de responderse esas preguntas para poder trabajarlas en clase desde su experiencia en la educación, tanto formal como no formal. Revisen el capítulo 2 del libro, es largo, chusméenlo, quiero ver qué bagaje previo tienen respecto de los conceptos, así que chusmeen capítulo 1 y 2, ya tienen todo subido en el Blackboard, ahora después se los voy a mostrar, y preparen mate, infusión o algo. Nos vemos el 11 de agosto, 9 de la mañana, acuérdense que las clases van a ser de 9 a 11, tal como lo arreglamos, 9 a 11, 11 y cuarto. El 11 de agosto nos vemos en vivo por Zoom, yo les voy a pasar el enlace para poder grabar la clase. Esta vez voy a encargarme yo del tema del Zoom. Y hay algo más que es súper importante. Como grabé ayer, quédense en casa, préndanse al cuatrimestre, cuídense, barbijo, lávense las manos, tratemos de cuidarnos entre todos y digo, adaptarnos a esta cuestión de la virtualidad también. Un placer seguir con ustedes todo este año nuevamente. Vamos a aprender un montón, diferente a lo que vimos el cuatrimestre pasado, pero ligado también al ámbito social. Les voy a mostrar, para terminar, dónde está la bibliografía. Ustedes tienen el programa subido en el aula virtual del Blackboard Ultra, que provee la facultad, el programa, el cronograma, la consigna de la monografía con todos los contenidos, y tienen el material de trabajo, tienen las unidades a su disposición. Una vez que la facultad les dé el acceso, van a poder entrar y van a poder descargar todo. La clase la voy a subir ahora a YouTube y voy a pegar el enlace acá para que tengan acceso también. Este es el espíritu de la materia, espero que les guste y que les resulte importante poder ver las teorías contemporáneas de la enseñanza desde este enfoque. Ahora termino de grabar este video y ya subo la clase. Ha sido un placer, como les dije, quédense en casa, nos vemos el 11 de agosto, 9 de la mañana. Gracias como siempre, un placer, hasta la próxima.